ya pueden comenzar. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio Expresiones de la Cultura Política, Ruptura o Transición de Paradigmas. En pregunta, porque nos trae a la discusión un sinfín de interrogantes para esta sesión. Estamos precisamente en el eje temático 2, que también es una pregunta. ¿El acceso al conocimiento implica procesos de politización? Ahora iniciaremos con nuestro eje temático, que finalmente es esta conferencia magistral y una mesa que posteriormente se realizará. A continuación, se presenta la conferencia magistral Identidades Nacionales y Globalización, la necesidad de adaptar los paradigmas conceptuales que manejamos a las nuevas realidades y la urgencia de revisitar la historia. En realidad, es un tema y un título que nos muestra un sinfín de aristas de discusión. Esta conferencia estará a cargo del doctor Pedro Pérez Herrero. El doctor Pedro Pérez Herrero es catedrático de la Universidad de Alcalá, doctor en Historia por el Colegio de México y la Universidad Complutense de Madrid, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia. Se le otorgó la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de insignia. Director del Máster Universitario en América Latina y la Unión Europea. También es director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la UAG. Ha publicado 17 libros como autor y 24 como editor coordinador. Es autor de 85 capítulos de libros y 58 artículos en revistas especializadas sobre historia de América. Ha presentado ponencias en 117 congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 31 tesis doctorales. Ha dictado 108 conferencias, 6 sexenios de investigación concedidos por el Ministerio de Educación de España. Sus últimas publicaciones son todas de 2021, Libertad, Igualdad y Solidaridad desde fines del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XXI. Globalización, nacionalismos excluyentes e historias nacionales, los retos de América Latina en el siglo XXI. La historia y los historiadores en el siglo XXI en colaboración con Rodrigo Escribano Roca. 3 décadas de relaciones entre América Latina y España, 1990-2020, síntesis de las fortalezas y debilidades generadas. Propuestas de acción a futuro en colaboración con Iván González Sarro. Aquí nos podríamos quedar una hora leyendo el currículum del doctor, pero la intención es que nos presente esta exposición, que finalmente, como les decía, el título es muy atractivo y también muy polémico. Le cedo la palabra, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Pues buenas tardes en México, buenas noches en España. Y lo primero que tengo que agradecerles es haber sido invitado a este foro y con todos los especialistas que están del otro lado de la pantalla. Evidentemente, lo primero es dar las gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, al Departamento de Humanidades, posgrado en Historiografía y el Seminario de Cultura Política. Y obviamente dar las gracias a Irma Hernández, que va a ser la comentarista y que obviamente va a tener la labor que destruirme, comentarme para abrir un debate. Es decir, estamos aquí los académicos para intercambiar ideas y para en ese intercambio aprender todos juntos, ¿no? Evidentemente doy las gracias de forma muy notable a Elmi Lemus, que es la coordinadora de este seminario, y a Luis Rodríguez Torres, con la cual he intercambiado un montón de correos, y todos los compañeros, veo que está César, es decir, montones de amigos, de amigas que están del otro lado. Y lo que voy a hacer esta noche para mí, es la tarde para ustedes, es hacer unas reflexiones de un historiador con respecto a lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en el 21 y lo que llevamos en el 22. Y es aparentemente esos desajustes, esa pausa en las relaciones entre México y España. Yo soy más mexicano que español, puesto que he sido criado
he estudiado, es decir, mi identidad, es decir, yo estudié en el Colegio de México, el doctorado, y pues mi corazoncito está en México, ¿no? Que evidentemente yo he nacido físicamente en Madrid, pero mi corazón tiene más nopales que a Castilla, ¿no? Con esa intervención lo que quiero plantear es que voy a hablar no con banderas, no como patriota, sino que voy a hablar como historiador. Y lo primero que tengo que plantear es que durante el año 21 ha habido una radicalización en algunos discursos nacionalistas latinoamericanos. Esa radicalización ha concluido en muchas veces con actos vandálicos contra algunas imágenes, bustos, cuadros, estatuas, identificadas como negativas por representar valores colonialistas o imperialistas. A su vez, también, del otro lado, una delegación de las comunidades indígenas zapatistas de México se manifestó pacíficamente por las calles de Madrid bajo el lema "No nos conquistaron, no claudicaremos". En respuesta a todo esto, para un poco calentar el ambiente, para después hacer un análisis de cuál es mi interpretación de lo que está sucediendo. Obviamente, la presencia de los zapatistas en Madrid enardeció a los grupos más conservadores de la ultraderecha española, que fortalecieron su relato sobre la importancia del pasado imperial y aprovecharon la ocasión para apoyar las tesis xenófobas en contra de la llegada de inmigrantes. Siempre se culpa a los inmigrantes de todo, ¿no? España es un país, todos los países somos inmigrantes porque el ser humano es inmigrante, ¿no? Pero incluso desde la Comunidad Autónoma de Madrid se propuso construir una pirámide azteca de 30 metros de altura que debería albergar un teatro en su interior denominado Malinche, con la intención de montar un musical a cargo de Nacho Cano para celebrar la figura de Hernán Cortés, es decir, todo facilitando las cosas para que aquí nadie pudiera quejarse, es decir, para herir todavía más, ¿no? Lo que quiero hacer a continuación, voy a emplear 35 o 40 minutos como máximo, lo que voy a tratar de explicar es por qué esta polémica, por qué esta insistencia y por qué esta contundencia en estos enfrentamientos, ¿no? Sabemos que desde 2008 se han venido celebrando múltiples actos para conmemorar las independencias. No ha sucedido nada, es decir, había un pacto, es decir, pues cada uno celebra su independencia con lo que considera necesario. Les voy a relatar muy rápidamente cuál es el guión establecido cinematográfico de esas independencias. Para América Latina, estas celebraciones durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX tuvieron el guión que más o menos es parecido, con ligeras variantes según los países, e incluso dentro de los mismos países, y el relato fue construido en el siglo XIX por los historiadores latinoamericanos y se basaba en explicar que una nación oprimida se había desprendido de las cadenas imperialistas tras vencer a los ejércitos invasores en valientes y ensangrientas batallas. Ese es un relato muy conocido por todos, ¿no? Para sazonar el relato se añadía que las ideas modernizadoras llegadas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos habían traído a América Latina el progreso económico, social y político. Y para comprender la explosión de rabia que se había extendido en el pueblo y que había desembocado en las revoluciones de independencia, se recordaba que las medidas implementadas por el reformismo borbónico durante la segunda mitad del siglo XVIII había ayudado a extender la pobreza, las desigualdades, una elevación de precios, una mayor presión fiscal, una huida de capitales, un aumento de los sentimientos de agravio en los grupos de poder al constatar que los denominados peninsulares recién llegados habían desplazado a los criollos de sus puestos en su propia tierra. Este es el guión tradicional que todos hemos visto en los manuales de historia. Paralelamente, se ensalzaba la labor de los héroes nacionales, que debían ser tomados como ejemplos de la ciudadanía
y las celebraciones se vestían con un ritual bien estudiado, lleno de banderas, himnos, imágenes rememorativas de las acciones más importantes. Y el grito de viva la libertad y mueran las cadenas, con sus diferentes variantes según los países, servía para fortalecer, para impulsar los ánimos patrióticos. Por supuesto, la narrativa nacionalista en España es distinta. En España, también con diferente intensidad según las regiones y los momentos, el relato fue diferente. Y el relato nacionalista se centró en subrayar la importancia que tuvo la conquista de los territorios americanos por interpretar que la incorporación de dichos espacios a la corona de Castilla ayudó a construir un imaginario cultural imperial que posibilitaba integrar a los distintos reinos con tradiciones y culturas diferentes. Como puede apreciarse, la construcción de la celebración de las independencias en América Latina se basa en la independencia y la construcción del nacionalismo patriótico en España se basa en la conquista. Es decir, son dos discursos enfrentados que difícilmente pueden empatar, pueden conciliarse, ¿no? Para escribir tanto una como otra narrativa, el relato de la independencia o de la conquista, se echó mano de un texto básico conocido por todos y que está muy bien elaborado y es un relato, una narrativa que durante siglos ha ido elaborando. Me refiero a la Biblia. La Biblia es un elemento que siempre se utiliza para hacer los discursos y los relatos historiográficos. Había que encontrar un mito de creación, es decir, pues es México, pues el águila Aztlán que va volando y se posa, pues ya todos conocemos los pasajes de la Biblia donde vienen, es decir, que es la estrella que va indicando a ese pueblo elegido, dirigido por un líder carismático, mensajero de Dios, que tras superar penurias, calamidades, opresiones, pestes y hambrunas, vencer a enemigos poderosos en batallas sangrientas y atravesar desiertos y selvas, ha llegado al lugar elegido y ha alcanzado la libertad. Eso es un discurso muy bíblico, es decir, y eso empapa tanto los discursos historiográficos de México como de España, ¿no? Había que subrayar que el bien había triunfado sobre el mal, volvemos a la Biblia, que el joven pastorcillo valiente había derrotado con su astucia al poderoso Goliat, volvemos al relato que conocemos todos. Había que recordar que un pueblo oprimido, dotado de valores nobles, había alcanzado la democracia, que el héroe y la violencia ocuparon el lugar central, que el más fuerte, dotado de las ideas nobles superiores, derrotaba al débil, quedando siempre la guerra justificada. Esto es el relato que todos conocemos, ¿no? Estas historias nacionales, con un marcado sentido patriótico, funcionaron bien durante el siglo XIX, y me atrevería a decir que hasta más o menos hasta los años 1960-1970, pero a partir de 1980 estos relatos dejan de funcionar porque la estructura de las sociedades, tanto en América Latina como en Europa, Estados Unidos, en el mundo, empieza a cambiar. Desde entonces, y dado que las sociedades comenzaron a ser cada día más plurales, los imaginarios colectivos homogéneos construidos en tiempos precedentes dejaron de ser un claro reflejo de ellas, iniciándose un divorcio entre las nuevas identidades y el relato unificador nacional del pasado. Lo que estoy diciendo es este relato de buenos y malos construido en el siglo XIX para construir la nación, ese relato ya deja de hacer vibrar a la sociedad porque la sociedad ya es mucho más plural. Es decir, México no está habitado por mexicanos, sino que México está habitado por muchos inmigrantes y muchos mexicanos están fuera de México y vienen empresas extranjeras y empresas mexicanas van al extranjero. Es decir, el mundo se ha globalizado. Lo mismo que en España, es decir, que en España no viven españoles, sino que en España viven el que pueda vivir en España y muchos españoles tienen que emigrar fuera de España porque aquí no tenemos trabajo. Es decir, el mundo se ha globalizado y las sociedades también se han globalizado
y hay unas migraciones masivas. Evidentemente, las sociedades del siglo XIX y las sociedades del siglo XXI son distintas. Lo que ha hecho la pandemia del COVID ha puesto encima de la mesa que hay una serie de tensiones internacionales. Algunos analistas plantean que todo funcionaba muy bien hasta la llegada de la pandemia del COVID-19. Yo lo que voy a plantear es que hay tensiones que venían acumulándose, no se resolvieron previamente, y el COVID ha sido el elemento, el gatillo que ha puesto en evidencia toda esa serie de tensiones, ¿no? Lo que hemos visto es que una vez, recuerden que en 2019, en octubre de 2019, empiezan a haber una serie de manifestaciones fuertes de tensiones sociales. Es decir, en 2019 había tensiones sociales, puesto que la crisis económica, la crisis identitaria, las crisis políticas habían hecho que la sociedad estaba enojada, la sociedad estaba tensa. Yo recuerdo, porque en ese momento estaba cuando sucedió el levantamiento en Chile, estaba en un congreso, y lo que vimos es que Chile se estaba levantado, pero estaban los Gilets Jaunes en Francia, estaban Ocupa Wall Street, es decir, había muchos países en los cuales la sociedad estaba en la calle protestando por esas tensiones sociales, por ese desajuste entre identidades y políticas y políticos que no podían solucionar esas tensiones sociales, ¿no? Lo que resulta que hay que subrayar es que, sorprendentemente, no soy de ninguna teoría conspirativa, pero las sociedades estaban muy tensas, llega la COVID y a todos nos ponen una mordaza, a todos nos ponen una mascarilla y nos callan la boca. Y a todos nos meten en nuestra casa. Entonces, durante el 20, todos estuvimos en nuestras casas confinados y se paró la tensión social. Pero evidentemente, cuando regresamos después, en 21, bueno, no nos quitamos la mascarilla del todo, pero empieza a generarse unas tensiones, se recupera, puesto que no se había solucionado. Nos habían metido en nuestras casas, pero la procesión iba por dentro, ¿no? Pues lo que voy a contar ahora es que esa radicalización en los discursos nacionalistas tiene mucho que ver con todo esto. Lo que voy a argumentar, no podemos explicar que es un problema. Hay dos países que han tenido una radicalización en esas celebraciones, uno ha sido Venezuela, otro ha sido México. Lo que no se puede, lo que yo voy a defender, no debemos interpretar que esa radicalización se debe a Maduro o se debe a Andrés Manuel López Obrador. No, es Maduro y Andrés Manuel es consecuencia de otras cuestiones que quiero poner encima de la mesa, ¿no? El presidente Maduro aprovechó las fiestas patrias para darse un baño de masas, honrar a Bolívar, recordar el fin de la dominación española y denunciar la injerencia extranjera. El discurso de siempre, los extranjeros, el mal viene de fuera, nosotros somos santos, ¿no? Y para celebrar la llamada Segunda Independencia, se estrenó la serie televisiva sobre la batalla de Carabobo, todo un éxito, ¿no? En México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno, hizo una celebración muy bien pensada, muy bien coordinada y muy bien establecida, y para dar mayor relieve y profundidad a los actos conmemorativos se hizo un cambio de guión de esto que les planteaba antes del guión basado en ese relato bíblico, ¿no? Y con acierto, dije, en vez de celebrar solo los 200 años de la independencia, se incluyó la conmemoración de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y los 500 años de la conquista. Es decir, en un solo acto se ponen tres elementos. De esta forma se rescató del olvido a las comunidades indígenas, se subrayó que los pueblos originarios no eran bárbaros, se ensalzó la libertad ganada con la independencia, se honró a sus héroes y se cargaron las tintas contra los abusos cometidos durante la época colonial, señalando que la conquista causó muerte, destrucción y que no es cierto que impulsara un proceso civilizatorio digno de ser recordado. Eso lo vimos todos en el año 21.
Y para escenificar este cambio de relato y bajo el lema de 500 años de resistencia indígena, se renombró la Plaza de la Noche Triste, en el que las tropas de Cortés fueron vencidas, por la Noche Victoriosa, y se cambió el nombre de la avenida Puente de Alvarado por el de México Tenochtitlan. Y para visualizar el pasado indígena se construyó una maqueta de la Gran Pirámide del Templo Mayor en el Zócalo de la Ciudad de México, y el presidente aprovechó la ocasión para pedir perdón públicamente en nombre del Estado mexicano por los excesos cometidos en la conquista en el siglo XVI. Y al mismo tiempo, a fin de reflejar el compromiso del gobierno con la paridad de género, se sustituyó una imagen de Colón en la calle Reforma de la Ciudad de México, que fue reubicada en el Parque América, por una figura de una mujer indígena, Tlali, a la vez que se dio una especial relevancia a los discursos oficiales, a la voz de las mujeres indígenas representantes de sus respectivas comunidades. Por último, para escenificar el rechazo a los colonizadores, el presidente de México solicitó por carta al Papa Francisco y al jefe del Estado español, el monarca Felipe VI, que pidieran perdón públicamente por las muertes causadas durante la conquista, a haber ejercido el poder de forma despótica durante 3 siglos y generado sociedades desiguales. Y con la finalidad de suavizar las palabras, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos, dice: miren, esto es contra el jefe del Estado, contra el monarca, pero no, esto no es con los españoles. Los mexicanos y los españoles, las dos sociedades nos llevamos estupendamente. Esto lo que estoy pidiendo es que el jefe del Estado pida perdón. Lo que les quiero mostrar ahora con un ejemplo, con una imagen, es la diferencia de las dinámicas de las sociedades del siglo XIX y las dinámicas de las sociedades del siglo XXI. Y para eso he elegido la figura de un tren. Todos hemos manejado como profesores en nuestras clases la idea de que la modernidad y el progreso es una especie de símbolo de un tren que va caminando hacia el futuro del progreso. Viene de un pasado de atraso hacia un futuro de modernidad. Y se ha construido la imagen clásica de un tren compuesto por 2 vagones de primera clase, 20 vagones de segunda clase y 40 vagones de tercera clase, y que ese tren, primera, segunda y tercera clase, es decir, un poco la alta, clase media y clase baja, está impulsado por una potente máquina que se dirige hacia el progreso. Lo importante de esta imagen es que los pasajeros que van en los vagones de tercera clase pueden pasar a los de segunda y los de segunda a los de primera. Es decir, hay movilidad social en función del esfuerzo de cada uno. Es decir, uno se monta en el vagón de tercera y puede ir pasando, si trabaja y se esfuerza, puede ir pasando a los vagones de segunda, y los vagones de segunda a los vagones de primera. ¿Qué es lo que sucede en este relato que estoy haciendo de forma muy general, ¿no? Es decir, ahora los 2 vagones de primera clase se han convertido en 1. Los 20 vagones de segunda clase que se han reducido a 10, y los 40 de tercera han pasado a estar compuestos por 51. Es decir, ha habido una transformación del número de vagones. Pero lo más importante es que ya no se trata de un tren que camina por una vía, sino que los vagones de primera tienen una máquina todopoderosa que va a 350 por hora, los vagones de segunda van por otra vía con otra máquina que va más o menos a 60, 70 kilómetros por hora, y los vagones de tercera van por otra vía con una máquina de carbono de vapor que no llega ni a 40 ni a 20 kilómetros por hora. Es decir, que la idea de progreso de un tren con diferentes vagones que van en una vía hacia un mismo destino se ha roto, porque el tren de primera de ultra rápido, el tren bala, va en una dirección y van solamente unos cuantos pasajeros. Y lo que sucede es que los pasajeros que se van subiendo en los trenes de tercera y que van por una vía no tienen posibilidad de ascenso porque van por otra vía. Este es lo que escenifico en la dinámica de las sociedades del siglo XXI, que el progreso y la modernidad no funciona para todos igual,
sino que el progreso y la modernidad funcionan con ritmos, con destinos y con máquinas distintas en función de la capacidad adquisitiva de cada uno de nosotros, ¿no? Evidentemente, lo que está sucediendo es que los ciudadanos que se montan en los vagones de tercera no tienen la posibilidad de ascender, no tienen posibilidad de ir a los vagones de segunda y finalmente acaban llenando esos vagones, los vagones se van deteriorando, la pobreza se va expandiendo y la desigualdad se va expandiendo. Eso es lo que quiero relatar básicamente, si me permiten, en este ejemplo un tanto gráfico, ¿no? Lo que me parece, puesto que ya he utilizado 20 minutos largos, casi 25 minutos, lo que quiero plantear con este ejemplo es que la idea de la modernidad y el progreso estaba acompañada de un elemento central en la sociedad, que era el ascenso social, porque se partía de que todos somos iguales ante la ley, y el esfuerzo hacía que yo, con mi esfuerzo personal, pudiera ascender socialmente. Eso hacía que, si yo de familia pobre me esfuerzo, lo que hago es que él, que está en el primer vagón, es decir, el exitoso, el que ha hecho dinero, el que está en la cima, no le veo como un enemigo, sino que le veo como un ejemplo a seguir. Si yo me sigo esforzando, voy a ser como esa persona que está en la cima, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con estos trenes, que ya no es un tren, sino que son 3 vías, con 3 locomotoras y se pueden imaginar que el vagón de primera tiene aire acondicionado, calefacción y todo el lujo, el de segunda es bastante deteriorado y el de tercera pues son vagones de animales, es decir, no tienen ni baño, ni tienen cafetería, no tienen nada, ¿no? Ni a veces ni asientos, ¿no? Lo que les quiero plantear es que lo que está sucediendo en el siglo XXI es que la idea de ascenso social, la idea de promoción, la idea de modernidad, la idea de progreso se ha roto. Y por lo tanto, la idea de que puedo con mi trabajo conquistar un futuro se ha evaporado. Y evidentemente entra una sensación de los perdedores que ya no entienden ese discurso, ese relato que decía bíblico de nosotros que hicimos la independencia por un país mejor. Bueno, pues qué país mejor que usted me cuenta, porque yo vivo en otro país, ya no me corresponde ese relato que usted me ha contado, ¿no? En el escenario de sálvese quien pueda de las sociedades occidentales de comienzos del siglo XXI, el individuo se ha ido convirtiendo en el personaje principal y el Estado en un actor secundario de las empresas, porque las empresas han privatizado el Estado. Por lo tanto, el Estado no es el Estado como se construye en el siglo XIX en beneficio del conjunto de la sociedad, sino que el Estado se ha vendido a una serie de empresas que le da una serie de favores a cambio de la corrupción que todos conocemos. Siguiendo con el ejemplo que decía del tren, ahora parece que cada individuo no va en un tren, sino que cada individuo va en un automóvil propio, dirigido por él mismo. Hay un proceso de individualización. Ese automóvil camina a gran velocidad, pero ese automóvil le hemos quitado el mapa, no tiene señal de GPS, el parabrisas se ha vuelto opaco, los retrovisores se han roto, por lo cual ese individuo no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Esa es la situación mental de muchos ciudadanos del mundo. Han roto con el pasado, pero no saben hacia qué futuro van. Pero van a gran velocidad, con una ansiedad terrible. Pero no saben. Es decir, que evidentemente se van a estrellar, lo que no saben es cuándo. Para tratar de coser las heridas y las tensiones sociales que se estaban generando, algunos dirigentes políticos construyeron un discurso basados en 2 ideas fuerza. Por una parte, recuperaron relato del esfuerzo personal y la meritocracia, lo que les decía de esos pasajeros que iban del vagón de tercera al vagón de segunda. Es decir, recuperan la idea de que con el esfuerzo personal se puede seguir avanzando, recuperan la filosofía de la modernidad y el progreso, la idea del esfuerzo, ¿no?
Pero por otra parte desempolvaron viejos relatos nacionalistas para fortalecer los sentimientos de cohesión sociocultural quebrados ante la afluencia de masas de inmigrantes, la globalización de los mercados, la introducción de las nuevas tecnologías y la agilización de las comunicaciones. Había que fortalecer de nuevo la idea de la modernidad, del esfuerzo personal, pero había que volver otra vez a coser en los sentimientos nacionales que habían empezado a quebrarse. Etiquetaron a los inmigrantes de terroristas que ponían en peligro los valores de la patria y robaban puestos de trabajo a los ciudadanos nacionales. Confundieron deliberadamente el Estado con la nación, fomentaron la xenofobia e identificaron al feminismo y a los movimientos LGTBI como un ataque a los valores tradicionales de la familia. Desde la derecha se repitió como un mantra que había que garantizar la libertad y parar el regreso del comunismo, cuando lo que estaban defendiendo en realidad era el bien individual y los privilegios de unos pocos sobre el bien común. Desde la izquierda se identificó al imperialismo y al autoritarismo como los generadores de todos los males que aquejaban al planeta, a la vez que se reclamó la necesidad de luchar por la igualdad y por el reconocimiento de la diversidad, pero siguieron abrazados a las banderas nacionalistas y, por lo tanto, no pudieron solucionar las tensiones que generaba la llegada masiva de migrantes, ni entender que las políticas sociales, económicas y medioambientales necesitaban, en un mundo globalizado, trascender las fronteras nacionales. Esto es un relato viejo, es decir, que la primera, la segunda, la tercera internacional socialista nunca fueron capaces de solucionar aquel grito maravilloso que todos recordamos, el de obreros del mundo unidos. Sí, pero es que los alemanes defendieron a los obreros alemanes, los italianos a los italianos, los franceses a los franceses, los mexicanos a los mexicanos, y evidentemente ese socialismo, ese comunismo finalmente fue teñido de unos nacionalismos excluyentes y finalmente aquello acabó como acabó, ¿no? Al mismo tiempo, para que todo funcionara mejor, se inventaron discursos fáciles, simples, para transmitir masivamente en redes sociales, buenos contra malos, triunfadores contra perdedores, nacionales contra extranjeros, trabajadores productivos contra vagos, perceptores de subsidios, libertad contra comunismo, y lograron además hábilmente que muchos de los perdedores, los informales, los autónomos, los parados, las clases medias bajas que se habían quedado sin trabajo, antes votantes de partidos de izquierda, comenzaron a apoyar a posturas de derecha, incluso de la ultraderecha. Lo hemos visto en Madrid, como individuos que se han quedado sin trabajo finalmente acaban votando por la derecha o por la ultraderecha. Para ganar votos se polariza al máximo a la sociedad y se utilizan todo tipo de mentiras, las fake news, y para evitar todo tipo de grises y todo tipo de inteligencia, ¿no? ¿Qué es lo que, para terminar en los últimos 5 minutos, qué es lo que propongo de este relato que he hecho muy, muy en caricatura, perdón por ello, para ajustarme al tiempo, ¿no? De todos los datos analizados parece desprenderse que la radicalización de los discursos nacionales del pasado surgidos en los últimos años, en concreto en 2021, es consecuencia no de Andrés Manuel o López Obrador, presidente, o no de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no es consecuencia de dos individuos, sino es consecuencia, y es el centro de mi mensaje, la ausencia de un nuevo proyecto social, político, económico, identitario ilusionante. Y ante la ausencia de una utopía del futuro, nos regresamos al pasado para recuperar nostálgicamente algo que se fue y que nunca volverá. Es decir, recuperamos la idea de aglutinante del glue, del pegamento que se hizo en el siglo XIX, para volver otra vez a recuperar esa ilusión que ya se quebró y que desapareció, ¿no? La pluralidad de identidades y la heterogeneidad sociocultural de las sociedades del siglo XXI exigen, y aquí es lo que yo propongo como historiador, que ese momento en el que vivimos en el siglo XXI de pluralidad de identidades exige la construcción de nuevas historias plurales e integradoras que permitan la convivencia pacífica de los múltiples actores sociales y culturales.
Es decir, México está lleno de poblaciones diversas, España está llena de poblaciones diversas, y lo que no podemos hacer es volver a contar una historia única nacional y hacer que todos los diversos se construyan en nacionales mexicanos y españoles. Es decir, lo que tenemos que hacer es al revés, es decir, hacer el camino contrario que se hizo en el siglo XIX. En vez de generar una sociedad homogénea, es mucho más sencillo contar historias plurales para que todos quepamos sin tener que forzarnos unos a otros, ¿no? Los nuevos relatos historiográficos deberán mostrar las diferentes caras y visiones de los distintos grupos culturales que coexistieron en cada espacio y tiempo, con sus propias conceptualizaciones culturales, temporalidades, dinámicas sociales, políticas y económicas. Es decir, las sociedades no son unificadas como hemos querido narrar los historiadores. El actor central del relato no podrá seguir siendo el pueblo en singular, y la historia no deberá estar montada siguiendo el guión cronológico occidentalocéntrico de época antigua, media, moderna y contemporánea, basada en la idea de la modernidad y del progreso. En suma, para terminar en tiempo, para salir del callejón sin salida, generado por la radicalización de los nacionalismos, no parece que sea opción adecuada seguir fomentando una guerra de banderas que no lleva más que a enquistar las posturas y a profundizar las distancias entre las partes. Todo indica que se debería partir de la resignificación de los conceptos de la nación y el Estado en el contexto de la globalización. No se trata de enfrentar a patriotas contra antipatriotas, nacionalistas contra antisistema, sino de entender que el mundo cambió y que es urgente adaptar nuestros imaginarios colectivos a las nuevas realidades. La unidad de la nación no se restablecerá por arte de magia repitiendo antiguadas consignas procedentes de conservadores o progresistas. Se necesita sustituir a los patriotas nacionalistas, excluyentes, supremacistas y belicosos por ciudadanos pacíficos, conscientes de las virtudes y oportunidades que brinda la pluralidad. Para abrir las puertas del futuro hay que dejar de seguir pensando el pretérito con el libreto, la música y los actores creados en el siglo XIX. Se debe revisitar, reinterpretar el pasado para poder liberarnos de algunos de los viejos fantasmas interpretativos historiográficos. Solo entonces tendremos la libertad para imaginar un proyecto de futuro alternativo que posibilite la creación de un mundo centrado en el reconocimiento de las diferencias, la dignidad del ser humano y el respeto a la biodiversidad. Los bicentenarios deberían servir para abrir las puertas al futuro, en vez de seguir obsesionándose con recuperar un pasado que dejó de ser como muchos siguen imaginando. Muchas gracias. Quedo atento a los comentarios de la profesora Irma Hernández Bolaños y los comentarios y el debate que a continuación tengamos. Muchas gracias, doctor. Yo escribí un texto para que también no me lleve tanto tiempo y pueda existir un bloque de preguntas, entonces voy a iniciar. La conferencia magistral del doctor Pedro Pérez Herrero es como un bombardeo de diferentes procesos históricos, políticos, económicos, culturales, necesarios todos ellos para proporcionarnos los vínculos necesarios para pensar, repensar y reflexionar sobre la construcción de las naciones mexicana, española, latinoamericanas y occidentales en general, donde el debate se centra en la creación de una comunidad política que apela a los dispositivos de la memoria nacional. Es precisamente aquí, doctor, donde encontramos ciertos vínculos que son muy difíciles de romper. Y estos vínculos que en realidad tendríamos que repensar están ligados necesariamente a las instituciones, porque no se pueden crear por la buena voluntad. Las instituciones son las que finalmente permean todas estas ideologías que llegan al ciudadano común. El asunto a tratar por el doctor Pedro Pérez Herrero es la creación de comunidades políticas colectivas, pero también los replanteamientos sobre el Estado, la nación, la modernidad y el progreso, necesarios nuevamente reflexionar sobre ellos a la luz del siglo XXI. Efectivamente, como bien apunta el doctor Pérez Herrero,
Durante mucho tiempo en las fiestas centenarias se buscó la articulación y la identificación genealógica con la hispanidad a través de la civilidad, representada sobre todo por la lengua y la religión, así como el progreso basado en la paz y la reconciliación nacional. Y es precisamente ahí, para el caso mexicano, que es necesario buscar estos discursos, sobre todo no los que emite México o los que se emiten desde España, sino los discursos que se generan por los embajadores españoles en México, y donde finalmente se muestra esta reconciliación nacional y se le dota a México con las características de la independencia, la libertad, pero que son heredadas por España, como si acá no se pudieran generar, ¿no? Y yo creo que ese es un primer momento de conflicto en toda esta gran historia que nos ha señalado. Los lugares de la memoria estaban bien ubicados. Obviamente depende de quién lo señale, ¿no? Los héroes nacionales cobrarían vida a través de los relatos y los monumentos en esta gran historia del siglo XIX que pasa en las primeras décadas del siglo XX. De esta manera, la nación y la independencia se convirtieron en valores que necesitaban rememoración a través de festejos, rituales políticos e incluso religiosos. Obviamente, en este nivel de civilidad, los representantes españoles siempre eran solicitados en las verbenas celebratorias, en estas verbenas donde todo el mundo tenía que acudir a conmemorar, a festejar. Y es precisamente aquí donde se pronunciaban sendos discursos, donde se hacían hincapié en que ellos habían heredado a las naciones americanas la lucha por la independencia y la libertad, poniendo a España como madre y fuente de civilidad. De esta forma, se le incluía en el pasado de las naciones latinoamericanas en general y mexicana en particular. En el 2021, nos indica el doctor Pedro Pérez, se generó un movimiento de exaltación nacional que se venía gestando durante años atrás, pero que precisamente ahí, como lo acaba de explicar, por la pandemia, por el encierro, se volvió aún más radical. Las polémicas históricas se hicieron presentes. Las afirmaciones o negaciones de cánones históricos normalizados cobraron un fuerte componente de legitimación nacional, a través de lo que para la nación era los elementos necesarios y su contraparte, lo que no era, generando pintas y destruyendo bustos, como indica el doctor, actos vandálicos, pero para otros serían de reapropiación y resignificación de los mismos. Es decir, puede ser que los lugares de la memoria que fijaban a la nación estén cambiando, y ese es un primer síntoma muy, muy fuerte, lo que nos daría para otro debate que puede ser igual de acalorado que los ejemplos que se enunciaron en la conferencia, lo que nos demuestra la necesidad de repensar los paradigmas conceptuales bajo la luz de múltiples realidades. Estos nuevos grupos que desean resignificar ciertos discursos tampoco tienen un proyecto claro. Quizá el ejemplo que puede ser más ilustrativo y que nos dijo el doctor aquí es la figura de Tlali, donde se quita Colón, se va a poner a Tlali, pero en realidad se quita Colón y no se pone a Tlali, era solamente una propuesta, pero que a través de las redes sacó a relucir lo más oscuro de las pasiones mexicanas. Nuevamente el racismo se hizo presente, nuevamente se enunció de una manera muy despectiva esta figura. Y esto también nosotros debemos no de generalizarlo, sino más bien acotar a estos grupos, porque la intención es mostrar múltiples realidades y señalar que en realidad fue en sectores citadinos muy marcados donde esto se hizo patente, ¿no? Y finalmente se proponía desde una mujer con la mano levantada para el movimiento feminista, después la imagen de una mujer indígena con su vestimenta y su atavío tradicional, y entonces uno debe de poner en la balanza qué es en realidad lo que en la memoria se debe o se quiere o se piensa nuevamente
recordar, ¿no? ¿Con qué se suplen estos elementos que está discutiendo aquí el doctor, ¿no? Estos elementos conceptuales que finalmente se van a hacer evidentes en lo material. Con estas últimas conmemoraciones en tiempo de pandemia, han salido a relucir debates en torno a historias verdaderas. Nuevamente encontramos este problema de la verdad histórica, dependiendo de quién y desde dónde las enuncie, ¿no? Falta decir esa parte. Así las acusaciones, culpas, ofensas, defensas, exaltaciones se hacen manifiestas en los discursos políticos y por ende en los históricos, que bajan al resto de la población, sacando a relucir el racismo que también se guarda en las sociedades que se dicen civilizadas, pero que está ahí en el ámbito de lo cotidiano y que siempre se manifiestan en lo social y en lo cultural a través de expresiones en México como, ya viste, tiene cara de nopal, no tiene para comer por huevón, etcétera, ¿no? Como lo demuestra el doctor Pérez Herrero, estos distintos grupos, tras la pandemia del COVID, sacan a relucir viejos y nuevos discursos. En el caso de México, pues quizá lo más notable son los chairos contra los fifís, ¿no? Entre muchos otros grupos que nosotros podríamos marcar, que siempre están presentes, aunque ocultos, y que no se muestran evidentes, pero que en momentos de crisis, como en el que estamos transitando, se manifiestan con fuerza. Y esto es precisamente lo que el doctor indica, ¿no? A través de discursos que pueden parecer muy simples, pero que en realidad traen un trasfondo histórico y cultural muy arraigado. Y que como es un proceso cultural, es complejo señalar hacia dónde puede ir el cambio, ¿no? Y necesariamente yo creo que el cambio también tiene que ser institucional. O sea, no podemos como sociedad decir, suplimos esto, ponemos, o sea, tiene que ser un elemento institucional. Porque finalmente todos estos comentarios se vuelven como una enorme bola de nieve, que cada vez se vuelve más grande, y que nosotros vemos cómo se transmite masivamente en las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Polarizando y generando violencia en distintos niveles, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, como decía el doctor Pedro, no es contra el presidente, pero en realidad también es contra el presidente. Al enunciar, vean cómo se viste, lo que come, y encontramos una serie de elementos muy claros, clasistas, racistas, que están marcando esta disputa política. Estos espacios que se están llenando en las redes y que nos deben hacer reflexionar a nosotros como historiadores de cómo podemos también medir estos elementos. Este nuevo actor social, que son las redes sociales en tiempos contemporáneos, juega un papel sustancial dentro de los estudios históricos. Parecería que los hemos ignorado, pero están ahí, están latentes, marcan el pulso de la sociedad. Lo que me hace preguntarle al doctor Pérez Herrero, ¿en realidad notamos una ruptura de paradigmas o es una continuidad que arrastramos históricamente, aunque ahora apoyado y sobreexpuesto en la virtualidad? No lo sé, ¿no? Entonces, parecería una serie de continuidades, hay cambios por la época, por las historias, por los grupos sociales que ahora se manejan, pero también hay una serie de continuidades culturales muy marcadas. ¿Acaso solo se han reactualizado viejos preceptos? O sea, con este trabajo, doctor, me surgen todas estas dudas, ¿no? ¿Se estarán reactualizando todas estas críticas, estos conceptos, estos elementos, pero que son viejos? Y en ese sentido, ¿cómo adaptar los imaginarios colectivos a las nuevas realidades? A estas nuevas realidades virtuales que estamos viviendo, ¿no? También, por otro lado, pues creo que una de las preguntas que a mí me queda sobre el texto es, ¿qué papel juegan las instituciones políticas y educativas en la generación de nuevos valores sociales a la luz de la crisis que vivimos? Y esta crisis que no ha terminado, porque la pandemia no ha terminado. Y estamos envueltos en este ámbito de la virtualidad,
defendiendo a unos, atacando a otros, pero ¿y nuestros referentes? ¿Y la parte reflexiva? ¿Y la política que tenemos que discutir se va a quedar en estos discursos simples? Creo que este texto es un llamado finalmente a repensar conceptos, ideologías y épocas. A mí, la verdad, o sea, yo lo leía y dije, bueno, voy a llorar. ¿Qué hago con esto, no? Con todo esto, porque parecería en realidad el texto en un momento bien desalentador, ¿no? Nos sentamos en nuestra casa, estamos en la cámara y la gente en el anonimato se atreve a iniciar una disputa que parecería que no tiene un sentido, pero en realidad sí tiene un sentido, porque es cultural, porque está arraigado, porque lo ocultamos, ocultamos lo evidente. Y en esta multiplicidad de elementos que usted señala que no debemos de tener ya una historia nacional, sino regionales, ¿a qué otros elementos nos llevaría la globalización? ¿A regresar a historias muy regionales? ¿O para dónde encontramos una guía, no? O sea, me quedan muchísimas dudas, doctor. Le cedo la palabra y posteriormente creo que una muy buena ronda de preguntas se va a generar aquí. Pues, muchísimas gracias a la profesora Irma Hernández Bolaños, porque ha hecho unas reflexiones inteligentes, valiosas, y ha superado con mucho lo que yo he dicho. Es decir, voy a responder muy sintéticamente. Creo que no hay que llorar. Creo que no hay que sentir dolor. Creo que hay que ver la realidad, ser optimista y mirar hacia adelante. Voy a poner un ejemplo para escenificar el estado de ánimo. Me imagino que muchos de ustedes habrán visto la película Don't Look Up, No mires arriba, de Capri, Leonardo DiCaprio, ¿no? Estamos en la situación, es decir, nos está cayendo el meteorito, el mundo se está desestabilizando, pero se está desestabilizando la conceptualización de la modernidad y el progreso, se están viniendo abajo. Porque el capitalismo no da más de sí. Es decir, el liberalismo, para hacerlo un poquito más escueto, es decir, el liberalismo económico no da más de sí, pero el liberalismo político no da más de sí. El capitalismo no es capaz de producir tantos puestos de trabajo para hacer ese ascenso social de esos trenes que yo he puesto como ejemplo, pero es que el liberalismo político, la democracia, no da más de sí. La democracia se ha convertido en un juego de unos individuos que llenan las urnas de votos y alimentan sus clientelas, pero no solucionan los problemas de la sociedad. Es decir, que liberalismo político no funciona, liberalismo económico no funciona. Los dos elementos de la modernidad y el progreso. Pero además lo que vemos en el siglo XXI es que en el siglo XVIII tendríamos sociedades estamentales de antiguo régimen, no había movilidad social, y el Estado que se crea con la Revolución Francesa, con la Revolución de Independencia, con la Revolución de Independencia de Estados Unidos, se crea la nación y se crea el concepto de que todos somos iguales ante la ley. Se crea la unidad. Pero ahora esa unidad se ha roto porque al no haber ascenso social, yo ya no me creo ese cuentito. Entonces, lo que estamos viendo en un mundo globalizado, uno de los elementos más complicados que tenemos que visualizar es que el Estado-nación que se crea en el siglo XIX ya no es operativo. Porque si nos damos cuenta, el mundo global, una economía global, una sociedad global, porque todos migramos donde hay trabajo, yo nazco donde nazco y trabajo donde puedo. Y además no es como esos migrantes del siglo XIX que iban a un sitio y se quedaban. No, no, ahora voy a un sitio, tengo trabajo y si no, vuelvo a seguir. Y son migraciones permanentes. Lo que vemos, por lo tanto, es que el mundo global está diseccionado, está partido con unas fronteras de Estados-nación. Pero España tiene 46 millones de habitantes, pero ¿qué poder tiene España para hacer nada? Si ni siquiera controlan la moneda, no tenemos moneda, tenemos un euro y las decisiones, ninguna se hace en la Cámara de Diputados, todo se hace en Bruselas, pero además no se hace en Bruselas, la hacen
Mire, les recomiendo, que lo hago con muchos en clases, y les recomiendo que vean las cotizaciones de la bolsa de Nueva York en el día de hoy. Y miren las cotizaciones de las 10 empresas mayores. Las 10 empresas mayores, el capital de bolsa es mayor que el Producto Interno Bruto de Venezuela, de cada una, ¿eh? Pero las 10 juntas no se pueden imaginar. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿quién controla y quién marca el mundo? ¿El presidente de mi país? No seamos ilusos. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Que la globalización necesita repensar los estados-nación, necesita repensar las historias nacionales, pero voy más allá. Lo que necesitamos es construir, y yo soy nada negativo, ni me verán nunca derramar una lágrima, yo soy optimista porque lo que estoy tratando ahora mismo es de conquistar el futuro. Necesitamos otra utopía, necesitamos otra ilusión, necesitamos vibrar, necesitamos vivir para llegar. El problema es que no tenemos a dónde llegar. Es decir, a nadie se le ha imaginado qué alternativa. Y por lo tanto, la única solución que tenemos es regresar al pasado. Y regresar al pasado, recuperar esos nacionalismos del siglo XIX. Entonces, mi argumento central es, sí hay que tener fe en ese futuro, pero ese futuro, digo una frase que utilizo mucho, el futuro no es lo que fue y el pasado lo que nos contaron. Tenemos que imaginarnos un nuevo futuro y desprendernos de los fantasmas del pasado para ver en qué mundo estamos viviendo, para quitarnos el antifaz. Por lo tanto, creo, como dice la profesora Irma Hernández, que necesitamos resemantizar, necesitamos cambio institucional, necesitamos conceptos, necesitamos ser optimistas, pero sobre todo lo que necesitamos es empezar a pensar que nos urge construir una alternativa. La modernidad y el progreso se esfumó. Y necesitamos, es decir, lo mismo que en 1789 se inventa la revolución. Hay 3 consignas: libertad, igualdad, solidaridad. Ahora, la libertad se ha apropiado, es individualismo. La solidaridad es caridad. Y la justicia no es justicia. Es decir, es que esos 3 conceptos ahora mismo no están funcionando como lo hicieron a finales del siglo XVIII. Entonces, yo como historiador, como profesional, creo que los historiadores necesitamos ponernos en nuestra mesa, en nuestro escritorio y empezar a escribir historias plurales. Pero nunca podremos hacerlo si no sabemos dónde va nuestro tren, porque somos historiadores profesionales. Se escribe un pasado en función de un proyecto de futuro. Si no tenemos un proyecto de futuro, seguimos contando las historias nacionales del siglo XIX con el futuro del siglo XIX. Pero es que ese futuro del siglo XIX pasó. Tenemos 2 preguntas, doctor. Alzó la mano Pablo Aparicio y el doctor Saúl Jerónimo. Nos quedan 2 minutitos. Pablo, por favor. Muchas gracias. Trataré de ser breve. Felicidades, doctor. A mí me llama mucho la atención esto que acaba de señalar, sobre todo por la construcción de los imaginarios con respecto al origen de las naciones. Creo que también habría que tomar en cuenta, creo yo, por lo menos en México, la aparición de otros grupos que conforman identidades que podemos llamar nacionales, por ejemplo, y eso nos ayuda a entender también por qué este discurso aztequizante es tan poderoso y sigue tan presente. Usted tiene toda la razón cuando señala que México es plural, sin embargo, todo desemboca en los aztecas. Curiosamente, aunque están los mayas, los purépechas, etcétera, siempre el discurso aztequizante es muy fuerte y es bien aceptado. Y creo que esto tiene que ver porque no solo lo controla el Estado, hay otros grupos que se han apropiado de esa idea de lo azteca como parte de su identidad. Y ahora con el New Age y con otras corrientes de pensamiento, se maneja que lo azteca no es nada más el mexicano o el descendiente de los aztecas. Uno puede convertirse en eso a través de una especie de religión o de enlace con el pasado. Por otro lado, creo que también hay que tomar en cuenta una labor importantísima con respecto a lo que usted señala, o no sé cómo lo ve. ¿Usted cree que además de sentarnos, como lo hemos venido haciendo a lo largo de siglos los historiadores, a escribir,
¿valdría la pena empezar a llevar la historia afuera y comenzar a generar pensamiento crítico con la difusión de la historia? Nada más. Doctor Saúl. Respondo, espero a la segunda. Es muy cercana, entonces yo creo que estará bien las dos preguntas. Bueno, yo lo que creo que tendríamos que diferenciar es entre el uso de la historia que hacen los estados nacionales y políticos, que le dan un sentido. Por ejemplo, toda esta descripción que se hizo sobre las fiestas que programó López Obrador ahora en 2021, y que pues varios historiadores muy renombrados y arqueólogos, bueno, decían, ni siquiera hay precisión con las fechas, ¿no? O sea, no podríamos estar hablando, por ejemplo, de la fundación de México Tenochtitlan, porque ni siquiera tenemos esa certeza. Sin embargo, el discurso político y que construye este tipo de identidades ligadas al poder político no va a dejar de hacer uso de estos elementos, como ocurrió también en España y según nos ha narrado el día de hoy. La otra es que efectivamente el trabajo de revisitar la historia, creo que lo hemos estado haciendo más o menos en los últimos 30 años, digamos. Hay una historiografía mucho más que reconoce esas pluralidades, que reconoce formas distintas de hacer, de participación política, de diferenciarse de esta identidad nacional de la que hablaba Aparicio hace un momento, ¿no? Es decir, ese trabajo creo que se está haciendo, digamos, desde el ámbito estrictamente de lo académico, pero que difícilmente vamos a poder, digamos, luchar o derrotar esta visión tan cercana entre un tipo de historia y poder político, ¿no? Es decir, hay un uso maniqueo de la realidad, ¿no? Que sirve perfectamente bien para levantar, para conseguir votos, para poner al enemigo enfrente y no adentro de casa, para, por ejemplo, simplemente el asunto de la conquista, ¿no? La participación importante de grupos indígenas en la conquista de México Tenochtitlan, pues con esa visión maniquea parece que vinieron un grupito de españoles y tomaron una ciudad tremenda, ¿no? Cuando la historiografía pues ha mostrado la importancia de la participación de los otros grupos indígenas. Entonces creo que sí, creo que desde la historiografía sí nos imaginamos un futuro, sí estamos viendo las diversas historias y las diversas rutas que toman esas máquinas que nos describía hace un momento, pero que el poder el ejercicio del poder, ¿no? Y el uso que hace de la historia a veces resulta avasallante sobre la mayoría de las interpretaciones que puedan salir sin una especie como de impulso social más fuerte, digamos, ¿no? Y la otra cosa que creo que el gran problema que tenemos es la fragmentación de la propia sociedad, ¿no? Ya mencionaba la doctora Irma Hernández hace un momento los movimientos feministas en la Ciudad de México, que son muy importantes, que tienen fuerza, que quieren significar cosas, y hay una reacción violentísima hacia ellas, ¿no? Con un discurso sumamente violento, fundamentalmente por otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, hay procesos de fragmentación social y que hacen difícil plantearnos un futuro, plantearnos un progreso distinto, un futuro distinto. Yo lo que veo es una
enorme fragmentación social que efectivamente parece que no vamos hacia ninguna parte, ¿no? Estamos un poco sobre tiempo, doctor Pedro, te cedo la palabra. Muy rápidamente, dos intervenciones muy inteligentes y valiosas. El profesor Pablo Aparicio ha hablado con razón de la aztequización, es decir, los aztecas son los únicos actores en México, el resto de las culturas, es decir, no existen, y ha planteado algo que es la ausencia de pensamiento crítico. Y el profesor Saúl Jerónimo Romero ha reivindicado que no, los historiadores profesionales sí llevamos mucho tiempo trabajando, y además ha hablado de la fragmentación de la sociedad. Lo que voy a hacer una reflexión conjunta de las dos inteligentes intervenciones, haciendo una reflexión que ya he hecho en otras ocasiones y que repito ahora mismo, y es que uno de los problemas que hemos tenido los historiadores es que en un momento dado nos convencieron que éramos ciencia, nos metimos en nuestros despachos, abandonamos la calle, abandonamos los periódicos, abandonamos las tribunas, abandonamos las televisiones, abandonamos las radios y nos dedicamos a escribir artículos en inglés para publicar en una revista extranjera. Nos desenganchamos de la sociedad y la historia fue utilizada por políticos, por periodistas, para marcar sus discursos, sus relatos y sus intereses. El problema es que los historiadores, todos los que estamos aquí somos historiadores, es que el historiador del siglo XIX estaba en la calle, es que el historiador del siglo XIX estaba construyendo la idea, la nación, y ahora nosotros estamos escribiendo artículos que nadie lee. Nos hemos desenganchado de la sociedad. Y evidentemente quien pone la mañanera es... ¿Quién pone el relato? Pues quien tiene el micrófono. Y como nosotros no estamos en las mañaneras, pues evidentemente a nosotros ni se nos escucha, ni sabe lo que hacemos, y nosotros hemos abandonado la sociedad, les hemos dado la espalda. Y ahí el trabajo de los historiadores es volver a regresar al contacto con la sociedad, es decir, volver otra vez a... la historia es una ciencia social y necesitamos sociedad. Entonces, como le pone en una... Es que ni siquiera sabemos, por un comentario en la pantalla, si ni siquiera sabemos utilizar las redes sociales. Pero voy más allá. Los historiadores del siglo XIX escribieron volúmenes. Tengo a Lucas Alamán, es decir, yo tengo una historia perfectamente escrita, con un relato y con un discurso y con una finalidad perfectamente construida. Sé lo que quiero, para qué lo quiero y cómo lo quiero. Construyo un volumen. ¿Por qué los historiadores del siglo XXI nos empeñamos en escribir artículos que nadie lee en inglés? ¿O por qué los historiadores del siglo XXI escribimos un volumen de 1000 páginas? Si lo que tendríamos que escribir los historiadores del siglo XXI es el guión de una película para que se vea. Porque las obras que yo he escrito en mi vida, he escrito muchas, pues yo no sé si alguien ha leído alguna obra mía. Creo que si alguien que me dice que sí, ya ha encontrado el primer lector. Es decir, seamos sensatos, si no nos lee nadie. Entonces, la función del historiador sería conectar con la sociedad. Y ahora la conexión con la sociedad no es escribiendo un volumen en papel que nadie lee. La conexión es con Netflix. La conexión es, mira esta película. Entonces, creo que los canales de distribución del trabajo, el historiador tiene que estar trabajando en los archivos, tiene que hacer su labor concienzuda, su labor de documentación, pero después tiene que escribir el libro, correcto, pero después tiene que difundirlo, y esa difusión no se hace en papel, esa difusión se hace en pantalla. Entonces, si cualquiera de nosotros escribe una obra que lo ven 1 millón de personas, pues qué triunfo, ¿no? Yo me he pasado toda mi vida escribiendo y si me han leído 10 personas, pues qué fracaso he tenido. Pues sí, no he hecho nada. Entonces, creo que los historiadores tenemos que pegar un salto adelante, ser valientes y decir, mire, tenemos que cambiar, no de profesión, cambiar de
soporte en el cual transmitir nuestras ideas. Pero como eso, las ANECAs y como eso, todos los evaluadores de nuestra producción, eso no nos lo valoran, si yo escribo una monografía en inglés, JCR, en una revista, me vale tantos puntos, y si escribo una obra de difusión, Pedro se dedica a hacer obras de difusión, eso no cuenta. Entonces ahí está el gran problema, que nos hemos metido en las redes de un falso cientifismo de la historia, que no está. La historia es sociedad. Perdón porque me he alargado más de la cuenta, pero me parece muy bien lo que dice Pablo Aparicio y Saúl Jerónimo Romero, es decir, que unas sociedades fragmentadas necesitan que les cuenten por qué están fragmentadas, y unas sociedades fragmentadas necesitan historias plurales, porque cada uno contamos nuestra historia y no necesitamos la historia nacional unificadora del siglo XIX, necesitamos historias plurales. Y es que no existe ninguna verdad absoluta. Creo que nos ha dejado muchísimo para reflexionar, doctor. Esto nos quedaríamos hablando aquí horas y horas, pero el coloquio sigue y le cedo la palabra ya a la moderadora, Lois Rodríguez, sin antes volverle a agradecer, doctor, por esta maravillosa conferencia que nos deja un sinfín de discusiones. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, me he puesto muy pesado y al final me he alargado demasiado. Perdón. Pero que creo que los historiadores tenemos que ser pasionales, porque estamos convencidos que necesitamos cambiar el mundo y hacer un mundo de dignidad. Sí, es posible, sí, se puede.